nombre y los milagros de Jesús son de las cosas tal vez más conocidas en el mundo. Sin embargo, no todas las personas que conocen los milagros de Jesús tienen la misma respuesta ante Él a causa de esos milagros. Algunos podrán asombrarse por la compasión de Jesús, por su poder, por su gracia, por su amabilidad, pero pocos responden con la fe que ese asombro demanda. En el sermón pasado nosotros vimos la primera parte de este tema y vimos cómo Marcos introduce un nuevo concepto en su evangelio. Es el concepto de la fe que se requiere para ir y correr al Hijo de Dios. Jesús es el Señor que tiene autoridad y poder. Por tanto, pongan su fe en Él. Ese es el tema que está desarrollando Marcos aquí en esta nueva sección. ¿Y cómo ha mostrado Él su poder y su autoridad? Bueno, inicialmente lo hizo a través de algunos milagros. Jesús controlando el viento y el mar, y Jesús haciendo libre a un endemoniado de miles de demonios. Y todo eso ocasionó un gran asombro en las personas que respondieron también con fe. Vimos cómo sus discípulos respondieron con fe y Jesús les demanda una respuesta de fe para que no tuvieran temor en el momento de la tormenta. Y vimos también cómo un hombre endemoniado respondió por fe y corrió a servir a Cristo luego de la liberación. Pero hoy nosotros vamos a continuar desarrollando esa misma idea. Esta vez a la luz de los otros dos relatos que tenemos aquí. Son 4 que Marcos usa para probar que Jesús tiene autoridad y poder y que debemos poner nuestra fe en Él. El del controlar el viento y el mar, liberar al endemoniado, y ahora estos otros 2 que son la fe de una mujer que tenía flujo de sangre que la llevó a la salvación, y el milagro de un hombre que tenía a su hija enferma y el Señor, o muerta, y el Señor la resucita. Así que vamos a ver hoy nuestro texto a la luz de esos 2 encabezados, los 2 que nos quedaron la clase pasada. La fe de una mujer que la llevó a la salvación, son los 2 que ustedes ven ahí abajo, a encontrar salvación, de 5, 21 al 34, y la fe de un hombre que lo llevó a la resurrección. Esos son los 2 encabezados que nosotros vamos a considerar. Al igual que el domingo anterior, nosotros vamos a ver aquí también los elementos que están involucrados en estos 2 relatos. ¿Se acuerdan que en el domingo pasado, los 2 relatos primeros, vimos que estaban involucrados un obstáculo, el milagro de Jesús, el asombro y la respuesta de fe? Bueno, esos elementos están aquí, solo que un poquito invertidos. Vemos un obstáculo, la fe, el milagro y el asombro por el milagro. Si lo piensan de otra manera, en los primeros 2 milagros, el mar y el endemoniado, la respuesta de fe siguió a los milagros. Es decir, primero Jesús obra el milagro y luego demanda la respuesta de fe. Pero aquí la fe antecede a los milagros. Como quiera que sea, lo esencial es que en todos los milagros que Marcos escogió para probar la autoridad y el poder de Jesús, en todos la fe debe ser en el objeto correcto. Esto es, la fe debe estar puesta en Jesús, el Hijo de Dios. Así que vamos a ir ya rápidamente a nuestro primer encabezado. Perdón, no es la falta de fe, es la fe. La fe de una mujer que la llevó a la salvación. Es aquí, así como está aquí. La fe de una mujer que la llevó a la salvación. Ahí arriba dice la falta de fe, pero bueno, perdónenme. Creo que tengo un error aquí. Pero bueno, ustedes me perdonarán porque escribí sobre la otra diapositiva, entonces hay algunas cosas sobrescritas. Después de haber sanado a un hombre al otro lado del río, si lo leen aquí en el versículo 21, miren lo que dice Jesús, o Marcos acerca de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba.
Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús había estado al otro lado del río, allá libertó a un endemoniado, no sabemos cuántos días duró allá, en la ciudad de Gadara, en Decápolis, al otro lado del mar de Galilea. El caso es que él regresa ahora. Y cuando regresa, Jesús se encuentra con esa multitud que él había dejado de este lado del río, una gran multitud, por cierto, lo que se convertiría, o multitud que se convertiría en el escenario de dos milagros por los cuales Jesús es muy conocido. El milagro de la mujer de flujo de sangre y el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Lo primero que nosotros vemos en escena es a un hombre, se nos dice, principal de la sinagoga, llamado Jairo, que le hace una petición a Jesús. Su hija está gravemente enferma y él le suplica que vaya y sane a su hija para que su hija viva. Y hay varias cosas interesantes acerca de Jairo y esto que él está haciendo aquí, pero vamos a ponerle pausa un momento porque las vamos a ver un poquito más adelante. Justo cuando Jesús decide ir a la casa de Jairo, está bien, Jairo, vamos, y camina junto con sus discípulos, él es interrumpido por la multitud que le oprimía, pero también por algo que estaba pasando en ese momento, un milagro precisamente. Y eso es lo primero que nosotros vemos acerca de este primer milagro. Dice nuestro texto en el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido, cuando oyó hablar de Jesús, 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hay algunos detalles interesantes aquí, y no solo por el hecho de que es Marcos quien los da, sino que Lucas, quien era médico de profesión, añade también otros elementos a este relato. Ella dice el texto que la mujer hacía 12 años que padecía de un intenso flujo de sangre y dice que ningún médico podía sanarle. Por supuesto, Marcos no está tratando aquí de desvirtuar la labor médica. Y tampoco Lucas, quien era médico de profesión. Está más bien mostrando cómo esta enfermedad de la mujer era una enfermedad tan grande, tan grave, que nadie podía encontrar una solución para ella. Algunas personas dicen que era un flujo constante, es decir, que durante 12 años ella estuvo con una hemorragia permanente, lo cual hacía prácticamente imposible la vida. Pero otras personas dicen que era que su periodo menstrual era abundante, que cada vez que ella venía a su periodo menstrual, la condición era de hemorragias incontrolables que la habían debilitado en gran manera. Cualquiera sea el caso, el hecho es que esto era realmente grave en términos físicos. Yo no sé en cuánto estaba la hemoglobina de esa mujer, podría ser una cosa bastante delicada. Era grave. Ella estaba padeciendo de una terrible enfermedad. Y yo no tengo que ser gráfico aquí para que las hermanas que están aquí sepan más que nosotros los hombres de qué estamos hablando. Y de todo lo que eso implica, sobre todo cuando no se tenían las condiciones higiénicas que nosotros tenemos el día de hoy. Así que eso era un asunto bastante difícil de sobrellevar. Pero ojo, eso no era lo peor. Eso no era lo peor. Lo peor es que ella también estaba excluida de toda celebración religiosa según la ley. En Levítico 15, 19, todos los versículos subsiguientes que ustedes pueden leer en casa, se nos habla acerca de todas las prohibiciones para una mujer que estaba menstruando. Y entre ellas estaba que ni siquiera podía tocar a una persona, porque si tocaba a una persona, la persona quedaba inmunda. ¿De que una vez jugaron la lleva? ¿Sí? Era algo así, pero le duraba toda la tarde. Si la mujer tocaba a un hombre, ese hombre quedaba inmundo hasta caer la tarde. Así que imagínate, si era así solo con tocar, su vida religiosa era totalmente nula. Ella ni siquiera podía ir al templo. Incluso una mujer, después de su costumbre menstrual, ella debía esperar hasta 7 días de purificación para luego poder entablar una relación normal. Unas leyes
un poco extrañas para nosotros, pero eran las leyes de los judíos y estaban vigentes en los días del Señor Jesucristo. Ahora quiero que completes el cuadro. Tienes a una mujer pálida, anémica, débil, pero al mismo tiempo luchando en su alma con la aflicción del rechazo, probablemente sin esposo, sin compañía, sola completamente y sin poder dirigirse a su Dios, porque hasta ese momento Dios solo era encontrado en la adoración en el templo, sin esperanza completamente. El grado de desdicha de esta mujer física y espiritualmente era ruina completa. La ruina en todos los sentidos. Así que ella acude a Jesús, quien sería en ese momento su única esperanza. Pero la manera en que ella acude a Jesús es un poco no convencional. No es la manera en la que las personas se acercan normalmente a Jesús. Ella se fabrica a sí mismo la idea de que si toca el manto de Jesús, solo el borde, ella será sanada de ese azote. Eso, por supuesto, era una superstición. Jesús nunca enseñó eso y nunca vemos eso en ningún lugar, en ningún otro lugar, ¿verdad? Pero la fe de ella estaba puesta en el hecho de que si tan solo podía tocar el borde del manto, ella sería sana. La razón, bueno, parece obvia. Yo creo que Él es mi única esperanza. Yo creo que Él es mi única ayuda, pero tampoco puedo tocarlo para que se contamine. Así que si tan solo toco el borde del manto, yo no voy a tocarlo a Él y Él no será inmundo, pero eso será suficiente para mí. Según la ley judía, Números 15:38 y Deuteronomio 22:12, un judío normalmente tenía en su vestido, en su manto, 4 flecos, o como lo llama Deuteronomio, borlas o flecos en cada punta. Es decir, que si usted era un judío, usted iba caminando y normalmente el manto llevaba 4 flecos atrás. Y en esos flecos normalmente iban escritos algunos textos de la ley de Dios. Y ella dice, si yo tan solo tocare uno de los flecos de su manto, yo seré sanada de este azote. Y eso no es algo, como les dije, que nosotros ya hemos visto, pero aunque su fe no estaba bien informada, aunque su fe no era una fe perfecta, era la fe que en ese momento la estaba impulsando a hacer lo que tenía que hacer, si tan solo tocare el borde de su manto. Y miren lo que sucede en el versículo 29. Y enseguida, después que tocó el borde, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La mujer se acercó por detrás y en efecto toca el borde, la borla, la punta, el fleco del manto de Jesús. Y en palabras de Marcos, la fuente de sangre se secó inmediatamente y sintió en su cuerpo que estaba curada de la aflicción. La idea de Marcos es, ella no solo cesó en su hemorragia, inmediatamente toda la descompensación física que ella había tenido a causa de esa hemorragia también fue restaurada. Sin duda era un milagro lo que el Señor estaba haciendo en ese momento y lo que esa mujer estaba recibiendo. No es algo que nosotros podamos explicar físicamente. No es que ella recibió a través del fleco una fuente, una transfusión de sangre porque había conectado una manguera ahí y entonces esa sangre hizo que... No hay ninguna explicación física para eso. La única explicación es Dios estaba en ese momento obrando sobrenaturalmente un milagro. La mujer estaba completamente sana del azote. Y noten lo que sucede después, porque eso es interesante. En el versículo 26 dice, 27, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Eso parecía una pregunta un poco rara, ¿verdad? Porque después de todo,
Jesús lo estaba apretando la multitud. Y eso es lo que responden los discípulos. Señor, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién te ha tocado? O sea, no es obvio que es mucha gente la que te ha tocado. Pero el Señor se refería a otra cosa. Él dice, pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Aunque Jesús sabía que había hecho un milagro, él estaba en su humanidad y no tenía en esa humanidad el ejercicio omnisciente para decir fuiste tú. Estaba en su humanidad buscando quién había sido. Lo que él sabía es que un milagro había ocurrido. Buscando a la mujer para ver quién lo había hecho, dice el versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Al ver que no estaba encubierta, vino a Jesús, dice, temblando, llena de miedo. Tal vez porque sabía que no podía tocar a un hombre siendo inmunda. Y pensaba, si Jesús se dio cuenta que yo lo toqué, y si él sabe que yo estaba inmunda, wow, ¿en qué problema me metí? Pero también ella estaba llena de asombro. No sabemos por cuál de las dos razones estaba temblando, si por el milagro que acababa de recibir o por el temor de haber creído que había hecho inmundo al Señor. Ella, como nadie, sabía que estaba sana. Nadie más que ella sabía que estaba sana. Pero la respuesta de Jesús es hermosa, hermano. No solo hermosa, es tierna, porque en lugar de reprenderla, mira lo que dice el Señor. Versículo 34, hija. Y yo le puedo asegurar que esa mujer era mayor que Jesús, probablemente. Pero él dice, hija. Y es en un sentido tan paternal. Ahora, recuerden que Jairo está al lado, ¿no? El que está rogando por su hija. Y viendo todo lo que está sucediendo. Dice, hija, ¿tú qué? Tu fe. No el fleco de mi manto. Tu fe. Ahora, esto es interesante, hermano, porque hace algún tiempo escuché de una iglesia que tenía unas celebraciones. Bueno, yo digo iglesia para ayudarle, ¿verdad? Pero era un lugar donde la gente iba, ellos hacían unas celebraciones, unos cultos ahí, y entonces supuestamente llevaban pedazos del manto de Jesús. Entonces la persona que iba y se acercaba y tocaba eso recibía el milagro. Y usaban este pasaje para decir si tan solo tocar el borde de su manto. Pero Jesús deja claro aquí que no había nada místico en el borde de su manto. Que no había ninguna superstición ni nada extraño en el borde de su manto. De hecho, por allá hay un tema con el sudario de Jesús, con los clavos de la cruz, con el pedazo de la estilla de la cuna donde durmió el vecino al que Jesús le hizo la cuna. Y en fin, hay todo un fetichismo alrededor de todas estas cosas, hermano, pero Jesús está dejando claro que eso no tiene nada que ver con su obra. Él dice, tu fe te ha hecho salva. Y eso es lo que él está alabando allí. Noten, hermanos, que volvemos al punto. Marcos está introduciendo el concepto de la fe como lo que es necesario para nosotros acercarnos al Hijo de Dios. Jesús muestra al mismo tiempo compasión y el amor del Maestro hacia una mujer que estaba sufriendo en gran manera. Y las palabras que siguen, como vimos, son todavía más asombrosas. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de este azote. Varias cosas interesantes acerca de estas palabras de Jesús. Número uno, Jesús deja claro que fue su fe, ya lo dijimos, lo que obró el milagro, no el tocar su manto. Lo siguiente, la fe le había salvado. La idea no es tanto en términos de la salvación del alma, sino que ella fue rescatada en ese momento de su aflicción. Pero sabemos que la salvación de su alma vendría como una consecuencia de ese milagro, de ver la obra poderosa de Jesús en su vida. Pero la palabra más poderosa de esta que Jesús declara a esta mujer es sin duda, ve en paz.
ve en paz. Lo que está en la mente de Jesús, un judío, un hebreo, con la palabra ve en paz, es la palabra hebrea shalom, que significa paz integral, paz física y paz del alma, prosperidad física y prosperidad del alma, que era lo que ella estaba recibiendo en ese momento. Esta es una nueva disposición que Jesús está abriendo. Jesús no la mandó a cumplir una purificación. Jesús no le dijo, ve y espérate 7 días. Jesús le dice, ve en paz, ya todo está resuelto. Es más, puedes ir a ofrecer sacrificios de paz si quieres. Él declaró que ahora ella estaba reconciliada con Dios, que aquella comunión perdida por su impureza ahora estaba restaurada, que los días de su nula comunión se habían terminado. En cierto sentido, mis amados hermanos, su fe la había salvado completamente. Ahora, esto es todavía más interesante, pero quiero que lo veamos a la luz de algunas aplicaciones. Nuestras más grandes aflicciones, mis amados, no importa cuáles sean, solo tienen una esperanza en la persona de Cristo. Y tal vez nuestra historia no sea como la de esta mujer del flujo de sangre. Tal vez sí. Pero lo cierto es que si hay alguna situación del alma o cualquier otra condición en nuestra vida que nos haya traído a Cristo, nos trajo porque estábamos sumergidos en la desesperanza, sin nada que hacer y sin nadie que pudiera hacer algo por nosotros. Pero vimos en Jesús nuestra única esperanza y fuimos impulsados por la fe a correr a Él. Todos de alguna manera fuimos atraídos a Él por la gracia divina. Y cuando vinimos con una fe débil, tal vez pensando cosas que no tenían nada que ver con la Biblia ni con Dios, lo único que queríamos era, Señor, heme aquí. ¿Qué puedes hacer por mí? Sin el conocimiento suficiente de quién era Él, sin el conocimiento suficiente de cómo adorarle, tal vez con una fe muy precaria, pero fuimos recibidos en su regazo por su gracia. Y hermano, recordar eso es precioso. Porque en la medida en que nosotros crecemos en la fe, nos olvidamos cómo fue que entramos, cómo fue que el Señor nos trajo, qué fue lo que el Señor usó, cómo fue que el Señor obró poderosamente en nuestras vidas. Y no podemos olvidarlo, hermano. Porque eso nos muestra que el Señor no despreció nuestra precaria fe, sino que nos recibió. ¿Cómo no nos recibirá ahora, mis amados hermanos? Si nos amó cuando éramos pecadores, si nos dio esperanza cuando no la teníamos, ¿cómo no nos dará esperanza ahora que somos sus hijos? El Señor dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo les daré descanso. Y es eso lo que Él promete. Pero es trabajo y carga lo que nosotros encontramos fuera de Él. La segunda cosa que nosotros vemos implícita en este pasaje es que la obra de Jesús en nosotros es integral y va más allá de nuestro deseo, simple deseo de ver la sanidad en nuestra vida o un milagro. Él nos restaura a una condición de comunión que estaba arruinada y perdida. Él nos trae de vuelta en paz al Padre, del cual nosotros habíamos sido separados. Y tal vez esa fue la razón. Venimos aquí buscando que el Señor resolviera el problema de nuestro matrimonio, el problema de nuestra vida moral, el problema de estábamos cansados de una enfermedad o estábamos cansados de no saber qué hacer, sin esperanza. Venimos con expectativas muy bajas y buscando que el Señor nos resolviera algo muy pequeño, pero el Señor terminó resolviendo nuestro más grande problema. Porque ese es su verdadero interés. Otra cosa que creo que es interesante mencionar aquí, que no quiero que esté en la mente de nadie, eso espero esta mañana. Nosotros no creemos que Marcos esté intentando desprestigiar la ciencia médica. Cuando dice que cuando iba a los médicos le iba peor, ni tampoco creemos que él esté diciendo que los médicos eran malos. Sabemos que Dios puede obrar sobrenaturalmente y en efecto el Señor lo hace.
Pero nosotros no debemos dejar de pedir a Dios que obre de la manera en que Él quiera obrar, porque sea como sea, estará involucrada su soberanía. Ya sea que la enfermedad desaparezca de inmediato, o ya sea que use a un médico para encontrar rápidamente un diagnóstico y una medicina. Mis amados hermanos, en cualquier caso, es Dios de quien proviene toda buena dádiva y todo don perfecto quien está obrando. ¿O es que acaso no es un milagro sobrevivir una cirugía? ¿O es que acaso no es un milagro encontrar hoy una cura para enfermedades que antes podían ocasionarnos la muerte? ¿O es que acaso no es un milagro todo el entendimiento que hay cada vez más profundo del ser humano y del comportamiento de sus órganos y su cuerpo? Y Dios sigue, en cierta manera, usando eso para nuestro propio beneficio, de modo que no tenemos absolutamente nada en contra de ir. Ahora sí, porque no quiero que alguien piense, ay, tengo un problema, me estoy muriendo, ve al médico. No, yo soy como la mujer de flujo de sangre. Yo voy a esperar a ver si puedo tocar el borde del manto el domingo y ser sanada. No, mi hermano, no, esas no son dos cosas que están en oposición. Como quiera que sea, hermano, si lo dije, Él está en control de todas las cosas, de absolutamente todas las cosas. Jesús sabe que nuestra fe no siempre es perfecta. Esa es la implicación de este pasaje. Y es obvio que se va informando y se va haciendo cada vez más fuerte, pero sigue siendo débil. Sin embargo, es suficiente para acercarnos a Él y ver su mano poderosa obrando en nuestras vidas. Por muy incipiente y frágil que sea nuestra fe, en la compasión del Señor, Él la ve como el vehículo para entablar una relación en la cual nosotros disfrutamos de Él y del beneficio de su poder, como en el caso de la mujer de flujo de sangre. Así que, mis amados, vemos una vez más cómo el milagro de Jesús y la obra de Jesús está ligada a la fe que Él demanda de nosotros. Definitivamente, Él es el Hijo de Dios. Corran a Él en fe. Corran a Él en fe. Después de esto y de esta pausa que Jesús hace en el camino, acuérdense ustedes que todavía está Jairo ahí. Ajá, Señor. Y mi hija está aquí con esta mujer buscando entre la multitud y mi hija se está muriendo, Señor. Yo no sé si usted en algún momento, hermanos, ha estado en esas situaciones en las que un minuto es como si fuera una hora. Usted está, Dios mío, Señor, pero ¿por qué? Y uno golpea lo primero que se le atraviesa y le brinca a uno todo y uno se despeina y mira para un lado y para el otro. ¿Y por qué está así? Ah, es que se está acabando el partido. Bueno, aquí estamos frente a un hombre que su hija, se está muriendo. Imagínate la ansiedad de Jairo, pero él está viendo al Señor en vivo y en directo sanar. Mi hermano, si yo soy Jairo y en algún momento llegué a tener una duda de si el Señor podía hacer algo por la hija mía, en este momento estoy totalmente convencido que no. Bueno, no totalmente convencido, pero tal vez un poquito más convencido que no. Porque usted sabe, el corazón siempre guarda una recámara de dudas siempre por nuestro pecado. Así que Jesús vuelve y Marcos vuelve al relato después de esta interrupción. Mírenlo en el versículo 35 conmigo y eso es lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado. La fe de un hombre que lo llevó a ver la resurrección. Vimos el primero, la fe de una mujer que la llevó a ver la salvación. Y ahora veremos la fe de un hombre que lo llevó a ver la resurrección. Dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¡Wow! No sabemos a ciencia cierta la causa, qué era lo que la niña estaba padeciendo. Lo cierto es que murió. Mientras él estaba allí, no sabemos si cuando venía en el camino a encontrarse con Jesús o mientras estaba con la mujer allí de flujo de sangre y toda esta sanidad. Lo cierto es que la hija de Jairo murió.
Dijimos al principio que hay algunas cosas interesantes que decir de Jairo, y es que este era un hombre importante. Las sinagogas eran lugares que se establecieron de culto para los judíos que no podían viajar cada sábado a Jerusalén, así que se establecieron unos lugares donde había un comité o una junta que se encargaba de leer la ley cada sábado y el Talmud, y estaban allí en comunión. Y en esa junta habían personas que ejercían una función principal. Jairo era de esos hombres. Él era un principal de la sinagoga, pero su hija estaba al borde de la muerte. Siendo un hombre prominente, aún así nada impidió que él pudiera acercarse a Jesús, quien se suponía era alguien a quien debía oponerse, porque se oponía, según sus otros amigos, a la religión judía. Pero mis amados, usted y yo lo sabemos bien. Nuestras necesidades más profundas nos llevan a renunciar a nuestros propios deseos y vanidades. Nuestras necesidades más profundas nos llevan a renunciar a nuestros deseos y vanidades. Y eso es lo que vemos aquí. Por ejemplo, una persona que está en peligro corre por instinto, aunque no tenga ropa. ¿Verdad? En ese momento, el sentido de vergüenza se inhibe. Y aquí en esta situación, Jairo no tenía nada que como que, Jesús se opone a la religión judía. No, su hija se estaba muriendo y para él Jesús era su única esperanza. Él es un padre desesperado que busca ayuda para su pequeña hija. Así que luego que esta mala noticia viene, tu hija ha muerto, yo quiero que ustedes se ubiquen en la escena. ¿Verdad? Hay una gran multitud. Hay un gran algarabía, una mujer temblando, ay Señor, tú me sanaste. Y el Señor diciendo, no, ven en paz, tranquila. Y toda la multitud como, wow. Y cuando él le dice a Jairo, ahora sí Jairo, vámonos. De repente llegan llorando de la casa de Jairo. Tu hija ha muerto. Yo no sé si usted ha presenciado momentos en los que se anuncia la muerte de alguien, pero eso es una cosa difícil. Y quiero que se imaginen el silencio, porque todos quieren ver qué va a hacer Jesús. Murió. Y tal vez lo que estaba en la mente de algunos era, si tan solo no se hubiese quedado con esa mujer que no se estaba muriendo, sino que hubiese sanado primero a la niña y luego hubiese regresado y lo hubiese sanado, nada de eso hubiera pasado. Él habría llegado a tiempo, pero hermanos, en el plan de Dios era mejor si la niña se moría. ¿Cómo así? Que era mejor en el plan de Dios si la niña se moría. Yo no sé si ustedes se acuerdan de este relato que está también, uno muy parecido en Juan capítulo 11, cuando no es la hija de Jairo, sino Lázaro el que se enferma y van allá y le dicen, mira, tu amigo, el que tú amas, está muriendo. Y dice, sí, voy en 2 días. Y va después que Lázaro muere. Y las hermanas reclaman, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. Y es como si Jesús le dijera, esa es la idea. Quiero que imaginemos, hermanos, y no se salgan de la escena. Hay suspenso, todo está en silencio, ellos quieren ver qué hará Jesús. Después de todo es un hecho, ya no hay que ir. Ellos vienen y lo dan por sentado. Mira, ya no lo molesten más. Él no tiene nada que hacer. Ella se murió. ¿Usted alguna vez ha escuchado esa frase? Todo tiene solución menos la muerte. ¿La han escuchado? Ya se murió, ya no hay solución, ya no hay nada que hacer. Pero él, mi Salvador, ve con toda compasión a Jairo y le habla. Y creo que lo mira a Jairo y le dice, mira, Jairo, ¿tú crees? No temas. Cree solamente. No temas. Cree solamente. Wow, hermano. ¿Se acuerdan de estas palabras? Él se las dio a los discípulos también cuando estaban asustados por la tormenta que estaba entrando y luego el Señor para el viento y el mar y todo se enmudece y se hace grande bonanza y el Señor le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? En otras palabras, no hay un lugar para el temor donde hay una confianza profunda e inquebrantable en Jesús.
no temas, cree solamente. Y me encanta esa palabra solamente porque no tienes que hacer otra cosa, cree solamente. Confía solamente. Incluso frente al más grande de los enemigos, la muerte, la confianza en el Señor echa fuera el temor. Incluso frente al más grande de los enemigos. Es un desafío abierto de fe para Jairo. Porque seguramente algunos de nosotros dijéramos, claro, Señor, si tú lo dices, vamos. Pero era un desafío de fe. ¿Cuándo había visto él a un muerto resucitar? ¿Qué quieres que crea? ¿Que la vas a levantar? Es una pregunta entre letras la que el Señor le plantea a Jairo. ¿Crees que puedo resucitarla? Así que va de camino a la casa de Jairo, porque parece que Jairo dice que sí. Y el milagro más grande descrito por Marcos, a mi parecer, después de la resurrección del mismo Señor Jesucristo, es este, que está a punto de suceder. Dice nuestro texto, en el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, como tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Marcos ha descrito a Jesús controlando el viento y el mar, controlando a miles de demonios que se postraron ante él, controlando el flujo de sangre de una mujer que nadie podía sanar, pero ahora será descrito como el que la muerte misma le obedece. La muerte misma le obedece, el milagro de la resurrección. Jesús entra con 3 de sus discípulos, posiblemente para cumplir aquella ley del Deuteronomio que una cosa debía testificarse en presencia de mínimo 3 testigos, ¿verdad? Entonces Jesús entra con sus 3 testigos, como lo demanda la ley, pero también para no tener el estorbo de una multitud que estaba exacerbada. Y a mí me da un poco de risa eso, porque Jesús llega y ellos están llorando, y lamentándose, no puede ser. Y cuando Jesús llega empiezan a burlarse. ¿Será? ¿Cómo son nuestras emociones tan volátiles y tan cambiantes? ¿Y cómo se pasa del llanto a la burla así? Las emociones no son malas, mis amados hermanos, pero cuando nosotros actuamos emocionalmente o gobernados por nuestras emociones, podemos arruinar las cosas, crean. Y Jesús lo sabía, así que no quiso entrar con ellos, sino solo con los que él quería entrar en ese momento. Y estando allí, junto a la cama de la niña, tomó su mano y le habló en arameo, justo lo que algunos eruditos creen eran las palabras que una madre le decía a su hija para levantarla. Talita cumi, para levantarla por la mañana. Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. La niña se levantó. La muerte la había devuelto. La vida estaba frente a ella y ella había vuelto a la vida. El poder de Jesús la había levantado entre los muertos. Bendito sea Dios. Y aquí no dejo de pensar en estas palabras de Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Al ver a la niña levantarse, la gente se asombró. Todos se espantaron. ¿Qué es esto que está pasando? Imagínate. La niña estaba muerta,
Pero ahora el Señor la había levantado entre los muertos. Nunca habían visto semejante cosa, pero Jesús no quería que todo se saliera de control. Así que para evitar que pensaran que no era la niña, sino un fantasma, dijo, denle de comer. Pues los fantasmas no comen. Denle de comer. Y no digan esto a nadie. Porque el Señor sabía que por ese emocionalismo exacerbado, ellos podían arruinar las cosas. Wow, mis hermanos, cómo la fe de un hombre movió a Jesús a uno de los milagros más asombrosos que nosotros vemos en toda la Escritura. Eso es lo que Marcos quiere que nosotros veamos. Cómo la fe que nosotros ponemos en el asombroso Hijo de Dios nos lleva a ver lo que de ninguna otra manera veríamos. La resurrección de entre los muertos. Ahora, quiero que veamos también algunas aplicaciones de este segundo milagro, como lo hicimos con el primero. Número 1, Jesús usa lo que creemos que son nuestros más grandes problemas para llevarnos a resolver el más grande de nuestros males. Ya lo dijimos. Jairo pensó que su problema más grande era la muerte de su hija. Pero Jesús lo llevó a ver cómo Él era Señor de la muerte y dador de vida. La Biblia no nos dice nada acerca de Jairo, al menos no en este pasaje, ni en este libro. Pero hermanos, yo no me quiero imaginar a un Jairo incrédulo que se ha parado frente a la vida misma y que ha visto la tremenda obra de Dios con poder. La segunda cosa que podemos ver práctica de este relato es que la fe es la confianza que ponemos en el Señor en medio de las circunstancias más difíciles. La fe es lo que nos da esperanza cuando no hay esperanza y lo que nos alienta a esperar la vida incluso cuando la muerte es inminente. Es esa fe la que hace que el creyente pueda morir descansando en el Señor. Incluso cuando enfrenta la muerte, puede enfrentarla con descanso en el Señor. Y lo tercero, hermanos, el más grande milagro es donde descansa nuestra esperanza. Un día, nosotros seremos también levantados de entre los muertos por Jesús. Pero no para morir, porque la niña pues se levantó de entre los muertos y seguramente murió de vieja. No sabemos qué sería de la niña, si se casó, si tuvo hijos o si se dedicó a adorar al Señor por los siglos, por el resto de su vida. Lo que sea que haya sucedido, la niña no está viva hoy. Ella se murió. Pero nosotros, mis amados hermanos, por la fe en Cristo Jesús experimentaremos una resurrección mayor, una resurrección a la eternidad por la sola fe en el Hijo de Dios. Esa es la fe que vence al mundo, mis amados. La fe que va contra la muerte, la fe que da vida, la fe en la que nosotros descansamos. Por eso, hermanos, que cuando muere un creyente, aunque nos duele su partida, nos anima que su fe lo llevará a la gloria. Y eso nos produce mucho ánimo. Y no es que no tengamos reservas con morir. Yo no quiero decirle que usted es un cobarde si usted le tiene miedo a la muerte. Pero no cabe duda que entre más sólida y firme es nuestra fe, de mejor manera nosotros enfrentamos ese momento decisivo de nuestras vidas. Y debemos pedirle a Dios que nos prepare para eso. Y que haga crecer nuestra fe tanto hasta el punto que incluso frente a la misma muerte nosotros podamos estar confiados que el Señor nos levantará un día de entre los muertos. Conclusión, hermanos. Y esta es una conclusión de los 4 relatos, los 2 del domingo pasado y los 2 de este domingo. Si realmente hemos conocido a Jesús, responderemos con confianza y fe profunda en Él. Esa es la fe que nos mantendrá libres de temor, como los discípulos en la barca. La fe que nos permitirá seguirle como consecuencia de nuestra liberación, la del endemoniado gadareno después de ser libertado.
La fe que nos llevará a una comunión restablecida con Dios en el deleite de nuestra salvación, la de la mujer de flujo de sangre, y la fe que nos levantará al final de entre los muertos. La fe que vimos en Jairo y que Él puso en el Hijo de Dios. Mis hermanos, una fe que nos libra del temor, una fe que nos llama a servir, una fe que restaura nuestra comunión, una fe que nos lleva a la vida eterna. Esa es la fe que debemos poner en el Hijo de Dios. Mi amigo que estás aquí, esa es la fe que debes poner en el Hijo de Dios. Si hoy ves al maravilloso Jesús, corre a Él con confianza y con fe. Descansa en Él. He aquí, dice Marcos en resumen, el Hijo de Dios. Cree en Él solamente. No temor, sírvele, comunión restaurada. Y finalmente, la resurrección de entre los muertos, la vida eterna segura. Eso es todo. Fe solamente. Bendito sea Dios por su misericordia. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, que el Señor nos ayude y que su palabra pueda crecer y florecer en nuestros corazones para la gloria de su Hijo Jesucristo.